Buen día, Dios los bendiga a todos. Bien, bien, buenísimo. David, pasa rápido. Marcos, buen día. Ahí pasa muy rápido en el celu, así que no puedo saludar uno por uno. Gastón, ¿cómo estás? Bueno, Marcos, ¿cómo andás? Paya, Ale, Claudio, buenísimo. Bien, esperamos un rato. Alejandro, Ezequiel. Ahí estuve viendo la alabanza con tus hijas. Te felicito. Vos sabés que la alabanza que más me gusta es esa. Y tienen razón, ahí ayer me hicieron un comentario de que me preocupaba por Ezequiel porque estaba flaquito y ahí la cuarentena te vino bien ese, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Esperamos un ratito ahí para que se sigan sumando y puedan escuchar. Julio, Romy, Mayra, ¿cómo estás? Qué bueno, Gastón, tenerte ahí. Iván, ¿cómo estás? Yani, no te... ¿Cómo estás, Yani? Freddy, ¿cómo andás? Yani, Gaby, Gabriel, ¿cómo estás? Sabri, Ronald, mi amor, Débora, Wally. Wally, por un par de días no voy a tener teléfono de línea, así cualquier cosa te llamo yo porque ya no me aguanté más el ruido que tenía el teléfono y lo saqué. Así que cualquier cosa te llamo yo. Dancy, ¿cómo están? Marcelo. Y el perrito. Buenísimo. Esperamos un ratito más y, y comenzamos. Sí, se extraña un montón, se extraña un montón. Ahora hasta lo más complicado de la relación, Cari, de la relación que teníamos como hermanos y las complicaciones más terribles se extrañan, ¿no? Se extraña todo. Aún lo que te hacen enojar en un montón de situaciones los extrañas un montón. Es rarísimo, pero está bien, está bien, está bien. ¿Cómo estás, José? Desde El Salvador. Un abrazo. Este, ahora vamos a tratar de ver un poco más o menos por qué y cómo vivimos las cosas los cristianos en estas situaciones, ¿no? Complicadas. El cristianismo siempre se movió en situaciones complicadas y nunca tuvo una vida pasible y pacífica, ¿no? Es decir, el cristianismo bien llevado, ¿no? El que lleva la predicación de Cristo. ¿Cómo estás, Cecilia? Este, vamos a tratar de entender un poquito, ¿no? Sergio,
Y lo que respecta a los líderes también y lo que respecta a la iglesia, ¿no? Así como, Carpi, ¿cómo estás? Laura, Rogelio, se me pasó uno y no vi el nombre, así pasa rápido. Emils, Cari, buen día. En lo que respecta a todas las situaciones que vamos a tener que pasar, ¿no? ¿Qué pasamos o por qué pasamos, ¿no? Y tratar de entender por qué estamos en estas situaciones, ¿no? Que nos toca Michi, Meche, Oscar, que nos toca enfrentar, ¿no? Porque muchas veces como que no las entendemos y creemos que era como lo que yo decía el otro día de la gracia de Dios, ¿no? Que la gracia de Dios, María, ¿cómo estás? A veces uno humanamente cree que son todas bendiciones que tienen que ver con la cuestión de la salud o la prosperidad o cosas así, ¿no? Cosas que salen bien. Y en lo espiritual es muy diferente, ¿no? Es decir, no todas las cosas salen bien humanamente, sino de la forma en que Dios necesita para que la gente se convierta, ¿no? El otro día leíamos en Amós que los hizo pasar un montón de necesidades al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que se arrepintiera de la forma en que vivía, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Y aún así, no. Romy, ¿cómo estás? No era capaz de arrepentirse, ¿no? Entonces yo siempre digo que la bendición de Dios no es que todo salga bien. Es decir, sino que lo tengas a él en tu vida, ¿no? Es decir, quizás nada salga bien humanamente. Pero ahora que hablaba con unos hermanos en la semana, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo te va a preparar para enfrentar todas esas cosas que no van a salir tan bien, ¿no? Porque algunos ve hermanos que están en situación difíciles y uno no entiende por qué, ¿no? Es decir, es como que hasta humanamente están malditos, ¿no? Y realmente no. Porque la presencia de Dios está ahí, ¿no? Es decir, uno lo que necesita es la fuerza para enfrentar todas esas situaciones, ¿no? Dentro de la iglesia. Es decir, lo que entendemos cuando vamos madurando es que realmente no todo sale bien, humanamente, ¿no? Pero sí todo sale bien espiritualmente, pero hay que comprender, Patito, el mundo espiritual, ¿no, Florisa? Hay que entenderlo, es decir, sin una comprensión de ese mundo espiritual vamos a pensar que todo nos sale mal y que Dios no está con nosotros. No es así, no es así. Lo que pasa con muchos de nosotros es que creemos que, es decir, no podemos separar los dos mundos, ¿no? Es decir, es como que queremos imponer lo espiritual a lo humano, ¿no? Entonces es como que son dos leyes que no se pueden juntar, la espiritual y la humana, es decir, no tienen sentido, por eso nosotros necesitamos nacer del espíritu, ¿no? Para vivir en otra ley, es decir, y no estoy hablando de ley de Moisés ni nada de eso, sino otra forma de vivir, ¿no? Cuando queremos los cristianos juntar los dos mundos y hacer que lo espiritual funcione en lo humano, fracasamos, ¿no? Porque de ninguna manera, Ana, ¿cómo estás? Se puede conseguir eso, ¿no? Si no lo hubiéramos conseguido sin Dios. Entonces muchas veces se nos complican las cosas porque creemos que estas dos cosas funcionan juntas, ¿no? Y no funcionan juntas. No. Entonces, por eso Santiago es tan acertado cuando dice oran y oran mal, ¿no? Es decir, oramos mal. Es decir, pedimos la presencia de Dios mal para cualquier cosa, ¿no? Es decir, ahí la frase es para vuestro propio deleite, es decir, para vuestros propios deseos, ¿no? Oran para nuestros propios deseos y en realidad lo que aprendí en este tiempo es que uno ora para que la gente pueda llegar a Cristo, ¿no? A través de situaciones difíciles.
porque muchos de nosotros somos cabeza dura, es decir, no llegamos a Cristo a través de ninguna otra forma. Nos pueden hablar toda la vida, igual jamás vamos a llegar. Entonces Dios nos manda una situación difícil, porque por lo general muchos de los cristianos entendemos esto, ¿no? Nosotros pasamos situaciones difíciles y ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, ¿no? O imploramos a Dios. Nosotros hacemos eso, siempre. Entonces muchos pasan situaciones difíciles para que en algún momento ya sea implore por Dios, ¿no? Que su corazón empiece a buscar a Dios, porque es la única forma en que muchos van a llegar a Cristo, ¿no? Es decir, no hay otra posibilidad. Pero esas son para mí la mayor bendición de Dios, que uno pueda rendirse a Dios, ¿no? Ahora, te prometo un buen futuro, te prometo prosperidad económica, te prometo salud eterna. No te puedo prometer eso, porque eso no viene del pan. No lo viene. Que Dios tenga misericordia y te alargue tus días para que, por misericordia es una cosa. Pero creer que eso va a ser por siempre, no es así. No es así. Es más, todos los que han tenido milagros de curarse de una enfermedad y todo eso, en algún momento también partieron, ¿no? Entonces nuestra oración de que no mueran ha sido escuchada, o era la voluntad de Dios, o lo que sea, ¿no? Pero en algún momento han muerto también. Y así va a pasar con todos nosotros. Es decir, el milagro de acá es momentáneo, el verdadero milagro es conocer a Cristo, que es para siempre, ¿no? Y vivir para Cristo, ¿no? Yo creo que el primer milagro es conocerlo, el segundo es vivir para Cristo. Es decir, una vida dedicada a Cristo. Yo creo que ese es el mayor milagro. Eso va a significar que estamos vivos. Pero recibir a Cristo o buscar solamente a Cristo y nada más, no creo que el milagro real esté completo, ¿no? Porque una es consecuencia de la otra. Es decir, vivir para Cristo es que primero lo encontraste. Entonces, todas las situaciones difíciles que uno vaya a enfrentar de ahí en adelante, es decir, tenés el equipamiento para enfrentarlo. Y vuelvo a decir lo que digo un montón de veces, es decir, Dios no es Aladino. Es decir, no te va a sacar las situaciones difíciles y te va a decir, bueno, sí, Juan, ahí no pasa nada, te saqué así, te puse en otro lugar, así, esa situación difícil, te la saqué, no. Era como nuestra mamá, como digo yo, ¿no? Es decir, como doña Esther. Es decir, siempre cuento que una vuelta le rompimos la pared a una señora y salimos todos corriendo, ¿no? Y a la mañana vino a volver la puerta de mi casa, ¿no? Y me agarró mi mamá de la oreja y me llevó una cuadra acá en Aguaribay y a enfrentar la situación, ¿no? Y la tuve que enfrentar, y así un par de chicos del barrio tengo que ir a enfrentar la situación así. Bueno, Dios es algo parecido. Es decir, vos vas a entrar al conflicto, lo vas a enfrentar al conflicto. Y lo vas a pasar. Es decir, Dios no es que te saca y no pasó nada, no. En el conflicto vas a entrar al centro del conflicto y lo vas a pasar. Porque Dios será con vos. Es decir, en nuestra vida de cristiano nada va a quedar inconcluso, es decir, vas a ser capacitado para enfrentar el conflicto y pasar. Y pasar. Porque así actúa Dios. Es decir, no actúa de esa forma Shazam, ¿no? Es decir, saliste del lío, te saqué del lío. No. No es así. Entonces eso va a demostrar una madurez en tu vida que te va a servir para todo el resto de tu vida cristiana, ¿no? Es decir, enfrentar el conflicto. Porque encima tenemos la paz, ¿no? Que siempre decimos que es Irene, ¿no? Paz en el medio del conflicto. Es decir, tengo la capacidad de tener paz a través del Espíritu Santo en el medio del conflicto. Es decir, estoy capacitado por Dios para estar en el medio del conflicto y aún así no perder la cabeza, es decir, poder enfrentarlo, mirar tranquilamente y pasarlo, ¿no?
porque de eso se trata. Porque la vida de un cristiano sincero, honesto, va a estar siempre lleno de conflictos. Y la mayoría, el 99% de esos conflictos no van a ser nuestros, sino de los demás, en los que vamos a tener que intervenir de una forma espiritual para que ellos puedan conocer a Cristo, ¿no? Pero mientras tanto, toda la etapa de conflictos va a ser para que yo me pueda capacitar a enfrentar el conflicto, a entrar al conflicto. Y no estoy hablando de conflictos terrenales, sino espirituales, ¿no? Es decir, la madurez que yo tenga de enfrentar el conflicto y poder superarlo con Dios, en mi confianza con Dios, me va a capacitar para que yo pueda entrar en ese conflicto ese conflicto espiritual, ¿no? Donde ya es la guerra por las almas, ¿no? Así que esa creo que es la manera en que un cristiano adulto, ¿no? Un cristiano, ¿cómo se dice? Espiritualmente maduro, podemos enfrentar esto, ¿no? Así que vamos a leer un poco de Filipenses, capítulo 1, ¿no? Para tratar de entender cómo vivir todas estas cosas, ¿no? Es decir, lo esencial que necesitamos para vivir estas cosas, ¿no? Y qué quiere decir cada palabra de la que se dice ahí para que nosotros podamos aprovecharla y realmente buscar eso, y por ahí no equivocar la búsqueda, ¿no? Buscando otras cosas que no tienen mucho sentido para el ministerio que tengo que vivir, o el ministerio que tenemos todos, ¿no? Que es el de la reconciliación de Dios con todas las personas, ¿no? Es decir, ese es nuestro ministerio, y para ese ministerio mínimamente necesitas esta capacitación, ¿no? Tener este espíritu y aprender a confiar en él para enfrentar todas las situaciones, ¿no? Sabiendo que vas a entrar en un montón de situaciones difíciles, pero que todas las situaciones difíciles son creadas para que salgan bien. Es imposible entender esto, ¿no? Es decir, para que la gente se salve, para que la gente no muera espiritualmente. Entonces, si no entendemos eso, estamos peleando humanamente, ¿no? Si no comprendemos cómo es la guerra, ¿no? Es decir, si tu fe es genuina, si tu espiritualidad es verdadera, no necesitas ver los resultados, porque en lo general nosotros tratamos de ver los resultados inmediatamente. Decimos, si no fracasé, no. Es decir, si vos estás parado y es honesto lo que estás haciendo, es decir, en la predicación del Evangelio, en tu forma de vivir cristiana, si es honesta, lo que no ves ya está, porque eso es la fe. Pero lo que se necesita es que tu predicación, tu forma de vivir, es decir, lo que predicas, lo vivas honestamente. Y en la eternidad, eso ya está sucediendo. Es difícil de entender, lo sé, porque todavía vemos con ojos humanos, ¿no? Pero en la espiritualidad, todo depende de cómo vos te estés manejando. Esa es la forma. Es decir, y a Dios no se le escapa nada, ¿no? Entonces yo creo que ese es la forma en que nosotros tenemos que caminar, ¿no? Ustedes, yo, todo el mundo cristiano, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Pero bueno, yo estaba pensando un poco, estaba leyendo Filipenses, ¿no? Y estaba pensando un poco en Pablo, ¿no? Y cuando uno lee Gálatas por ahí,
él sabe que él pertenecía a la iglesia de Antioquía, ¿no? Es decir, es donde lo preparan a él para el ministerio, ¿no? Y por ahí en una de las frases dice que tardó 14 años en ir a hablar con alguno de los apóstoles, ¿no? O algún pilar de la iglesia. Entonces uno saca conclusiones de que realmente les llevó un tiempo importante prepararlo para él, para que él tuviera la capacidad de ir a predicar en la forma que lo hizo, ¿no? Es decir, no fue poco tiempo, es decir, para después ser usado de una forma madura, ¿no? Es decir, se invirtió en un montón de años de su vida como para que él pueda tener el poder de la predicación que tuvo después, ¿no? Es decir, y muchas veces en nuestra vida pasa eso, ¿no? Es decir, hay un tiempo largo para que nosotros seamos instruidos y enseñados, ¿no? Yo creo que él tenía muchas ventajas con respecto a nosotros, ¿no? Él ya venía con una preparación que por ahí muchos de nosotros no tenemos, pero no tiene nada que ver esto. Es decir, en el área que Dios te va a usar, te va a equipar y te va a preparar, ¿no? Es decir, la iglesia te va a preparar. No es que Dios a vos solo te va a preparar, no, la iglesia te va a preparar, ¿no? En una disciplina también. María, en una disciplina en tu conducta espiritual, la iglesia te tiene que preparar, ¿no? Es decir, tienes que ser preparado. Pero le ha llevado tiempo, ¿no? Pero cuando lo escuchamos hablar, ahora yo lo voy a leer en Filipenses ya casi al término de su ministerio, ¿no? Es decir, todavía no ha llegado a Roma, pero está... sí, está en Roma, perdón. Pero está ahí, ¿no? Es decir, sabiendo que no va a estar mucho tiempo más, ¿no? Y hay unas frases terribles, ¿no? Terribles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y todas esas cosas. Nosotros nos reíamos en el seminario porque siempre se enseñaba que los cristianos usábamos esa frase para conseguir cosas, ¿no? Es decir, la frase más graciosa de me tiro del quinto piso, total todo lo puedo en Cristo me fortalece, y no era esa. En realidad es aprendí a vivir. Dentro del cristianismo aprendí a vivir, ¿no? Es decir, con escasez, con abundancia, con hambre, con frío, con calor. Es decir, toda la forma en que la vida me enfrentó, aprendí a vivir, sé vivir. Termina diciendo eso, ¿no? Y la frase es todo lo puedo en Cristo me fortalece. Es decir, para enfrentar cada situación, Dios me fortaleció de una forma como para que yo pueda enfrentar todas las situaciones que se venían a mi vida, ¿no? Entonces ese es el fin de la frase, es decir, vas a pasar un montón de situaciones, quizás muchas necesidades, pero también vas a vivir de otra manera también todo el tiempo, ¿no? Según lo que Dios necesite de tu vida, ¿no? Pero quédate tranquilo, porque Dios es el que te va a dar la fortaleza para enfrentar todas las situaciones que vivas, que es más o menos lo que empecé diciendo cuando dije, es decir, si el Espíritu Santo te acompaña a enfrentar esas situaciones, vas a salir, pero teniendo tu confianza y tus ojos puestos ahí, ¿no? El que quiera hacerlas en forma humana va a fracasar, siempre, porque el fin del cristianismo es predicar el Evangelio, no conseguir logros humanos. Con el Evangelio nadie consigue logros humanos. El que predica eso, como hablamos el otro día, no son profetas de Dios, son profetas de Baal. Ellos predican la prosperidad, ellos predican logros humanos, nosotros predicamos logros espirituales. ¿Y cuáles son? Que la gente se salve, que la gente conozca a Dios. Es decir, esos son nuestros logros. No hay otros logros. Si no, la gran comisión no sería ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura violenta, para que se salve el nombre de Jesús, ¿no? Sería, vamos a predicar y que todos logren una comodidad humana de riquezas y de cosas para que puedan vivir bien esta vida y después se vayan todo al infierno. No dice eso. Lo que dice es eso, ¿no? Que
para que conozcan a Cristo. Esa es la gran comisión. Es decir, si esa es la gran comisión, entonces yo no puedo dedicarle mi vida a la gran comisión de la prosperidad o de otras cosas. Es decir, ni siquiera de milagros de sanidad, ¿no? Porque Dios va a hacer milagros, pero ¿qué dice la palabra? Para que la gente crea, no para que se crean el milagro, sino para que crean en Dios y se salve, ¿no? Si no, esa famosa frase, ¿qué es mejor? Levántate de anda o tus pecados te son perdonados. Seguramente lo más seguro es tus pecados te son perdonados, ¿no? Como me decía Roberto, vi cómo estiraban una pierna y la emparejaban, una pierna más corta, ¿no? Pero lo vi. Y yo ahí, en mi ignorancia, digo, uy, qué bueno. Me dice, no. Y digo, ¿por qué? ¿Sabes cuánto va a haber con las dos piernas iguales en el infierno? Me dice. En realidad lo importante era salvarlo, no estirarle la pierna. Entonces, por ahí vamos. ¿Está bien? Vamos a Filipenses. Se supone que cuando hablamos de Filipenses sabemos que dónde está, porque es Filipenses. Entonces, inmediatamente cuando hablamos de Filipenses, se nos va a venir a la cabeza, no le estoy diciendo esto a todos porque por ahí no todos han estudiado o se han preparado o más o menos tienen una idea. Si hablamos de Filipenses, estamos hablando de Filipo. Filipo era el padre de ¿quién? De Alejandro Magno. Entonces, en honor a Filipo se crea esa ciudad, ¿no? Filipenses son los habitantes. Filipos es la ciudad. Entonces estamos hablando de Macedonia, entonces estamos hablando de... entonces tengo que pensar un montón de cosas. Si estoy hablando de Macedonia, estoy hablando de una ciudad griega, pongámosla de esa manera, así con cultura griega. Y gentil, ¿no? Es decir, estoy hablando con un tipo de gente así, ¿no? Con todo lo que trae vivir en esa cultura, ¿no? Es decir, tengo que darme cuenta de esas cosas. No estoy leyendo Hebreos, ¿no? Cuando hablo de Hebreos, de la carta a los Hebreos, entonces dando cuenta, tengo que entender a quién les está hablando y la forma en que piensa lo que está hablando, ¿no? Es decir, tienen una conciencia de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Y Pablo tiene que hablarle de Cristo. Es decir, tengo que, más o menos, cuando voy a leer cualquier carta, ¿no? Tengo que, cuando le habla a los romanos, estoy hablando de los romanos, que tiene que ver mucho con los griegos porque es el imperio greco-romano, ¿no? Es decir, tiene cultura griega, tiene poder y es el conquistador del mundo en ese tiempo, ¿no? Es decir, los griegos, es decir, culturalmente colonizaron todo el mundo en ese tiempo, ¿no? Entonces, tengo que entender esas cosas y ahí tratar de ubicarme en la forma de pensar que tienen, ¿no? Entonces, acá, si hablamos de Filipos, tenemos que entender esas cosas, más o menos, para entender con qué tipo de personas se está hablando, ¿no? Y la iglesia que está en ese lugar, que está funcionando en ese lugar, cómo va a funcionar, ¿no? Es decir, se va a encontrar con un montón de cosas con las que se van a tener que enfrentar y aún así prevalecer como iglesia, ¿no? Es decir, cada carta es para alentar a las iglesias que se han fundado en esos lugares, ¿no? Entonces, más o menos así es darle un vistazo general, rápido, para tratar de entender de qué está hablando, ¿no? También tenemos que prestarle atención a todas las palabras que dice y leerlo mío, ¿no? Si dice que está preso, quiere decir que ya está en Roma, ¿no? Es decir, que ya está, como dice Pablo, estoy a punto de terminar mi carrera, ¿no? Es decir, ya está. Se está terminando mi misterio, se está terminando mi vida, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Es decir, prestarle atención a lo que está diciendo. Y vamos a tratar de profundizar un poquito en algunas palabras, ¿no? Yo lo que quiero es alentarlos en un montón de cosas acá que por ahí podemos entenderla mejor y aplicarla mejor a nuestra vida, ¿no? En síntesis es eso, vamos a leer parte de capítulo 1 y tratar de entender la enseñanza que nos puede dar Pablo como un cristiano maduro para poder enfrentar este mundo espiritualmente, ¿no? Es decir, que
momento que podamos hablar sirva para que vos puedas tener una perspectiva espiritual de lo que Dios hace y de lo que Dios te da para enfrentar esta vida y lograr un logro espiritual, es decir, que la gente se convierta, pero primero convirtiéndote vos, es decir, madurando, ¿no? Es decir, no va a haber madurez, no va a haber conversión de los que están alrededor tuyo si vos no te parás, es decir, si vos no madurás. Es decir, primeramente, en todos los casos humanos, es decir, uno se prepara para lo que sea, ¿no? Se prepara para maestro, para enseñar, pero primero tiene que ser enseñado. Entonces, por decir algo, ¿no? Para cualquier cosa que te vas a preparar, primero tenés que ser enseñado. Bueno, en esto eso no cambia, es decir, para poder predicar la palabra, primero tenés que madurar, entender y ser predicado, ¿no? Es decir, y tenés que pasar todas las situaciones que va a pasar alguien que recién se convierte. Desde la inmadurez hacia la madurez, es decir, eso se llama hacia la espiritualidad, es decir, yo voy a llegar a la espiritualidad. ¿Qué quiere decir espiritual? Maduro. ¿Qué quiere decir carnal? Hermano carnal, inmaduro. Es decir, muchos cuando entramos somos inmaduros. Es más, todos somos inmaduros. Cuando vamos creciendo se supone que vamos a ser espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que maduramos, que entendemos las cosas espirituales. ¿Está bien? Entonces, que Dios te ayude en este momento, que realmente el Espíritu Santo pueda darte discernimiento y que puedas entender muchas de las cosas que vamos a hablar, para que vos puedas crecer y llegar a ser maduro en la predicación del Evangelio, ¿no? Y que mucha gente se pueda salvar a través de tu testimonio, que es tu vida, no cómo te convertiste, sino cómo viviste esa conversión. Y Dios te use mucho. Filipenses. Siempre, como digo, prestando atención a los títulos, ¿no? Saludos, ¿no? Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿no? Lo primero que ves es que no, como en todas las cartas, no se presenta como apóstol, ¿no? Sino que se presenta como siervo. Y ya presenta, ¿no? A todos los que están, a los líderes de la iglesia, es decir, es como que está pasando la posta, ¿no? Y vieron que yo siempre digo, lean los títulos de cada lugar donde cambian los títulos, porque los títulos tienen sentido, ¿no? Dice, en el 3 dice oración de Pablo por los creyentes, es decir, va a ser eso, hasta que cambie de título va a ser eso, es decir, si acá dice oración de Pablo por los creyentes, no va a hablar de otra cosa que no sea de eso, ¿no? Está bien, traten de respetar la forma de leer las cosas, es decir, si dice eso, hasta que termine el título va a ser eso, no va a ser otra cosa, ¿no? ¿Está bien? No quieran entrar en otro terreno porque el límite nos los impide, ¿no? Es decir, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, esta frase es muy popular dentro de lo que es el cristianismo, es decir, hasta el día que Él llegue, ¿no? Yo siempre digo que esa obra es el fin de nuestro libre albedrío, ¿no? Es decir, uno va madurando hasta el día de su partida. ¿Para qué? Para entrar a la presencia eterna del Señor, ¿no? Es decir, para siempre, ¿no? Pero ninguno que tenga libre albedrío, es decir, que decida su vida por sí mismo, va a poder entrar, ¿no? Es decir, nosotros vamos matando eso. ¿En servicio de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? El 7, como es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, ¿no? Cuando habla en mis prisiones, vamos a tener que darte una idea de lo que está hablando, dónde está, ¿no? Preso.
y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El 8 dice, por Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Es decir, vieron que yo siempre digo que Dios sabe todo, es decir, Dios ve todo, es decir, todas las cosas que nosotros hacemos, sentimos, no es que te está espiando, como digo yo cuando te estás duchando, sino que cuando te pasás por la presencia de Dios, cuando evocás su nombre, Él ve cómo estás y sabe tu sinceridad o no, ¿no? Es decir, cómo actuamos, ¿no? Si actuamos sinceramente, si estamos mintiendo, si sabe todo, ¿no? Es decir, por eso Él se atreve a decir, Dios me es testigo, ¿no? ¿Cuánto de nosotros podemos afirmar eso, ¿no? Con fuerza, así decirlo seguro? Dios es testigo. Lo que hoy puedo decir yo, Dios es testigo de las virtudes por las que Él participó y yo puedo lograr algo, y mis fracasos. Es decir, que son todos personales. Es decir, donde Dios actúa, las cosas salen bien. Donde yo quiero imponer mi forma o mi criterio, las cosas salen mal. Es decir, Dios hoy en mi vida es testigo de todo esto, ¿no? Es decir, yo no puedo negar esas cosas. Es decir, no puedo mentir, no. De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y todo conocimiento, que para mí este versículo 9 es importantísimo. Porque la frase era abunde, es decir, una inundación de perpetuo amor, aún más y aún más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Es decir, siempre digo que el discernimiento es el don menos pedido y es el más necesario. Es decir, el discernimiento, ¿no?, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es decir, yo sin discernimiento no puedo enfrentar el mundo espiritual, porque voy a ser engañado siempre. Voy a creer que lo que es de Dios, es decir, voy a creer que lo que no es de Dios es de Dios. Es decir, por eso necesito un discernimiento. Todo ministerio necesita el discernimiento. Entonces lo que él le está diciendo es lo mejor que puede pedir por ello. Por eso dice el 9, mira cómo empieza. Viste que yo te dije que la oración es importantísima para que los otros puedan llegar. Es decir, Dios conoce todo lo que necesito y todo lo que me está pasando. Es decir, yo no necesito tener una oración simplemente para pedirle lo que yo quiero, sino que es siempre, y el discernimiento es importantísimo para que vos puedas predicar el Evangelio. Y dice, y esto pido en oración, es decir, mi oración no es por él, es por ellos. Pero ¿qué es lo que pide? No, porque no está pidiendo ninguna cuestión económica, ni de salud, ni de nada, sino algo que les va a servir a todos para el ministerio. Es decir, que dentro de una sociedad completamente contraria a nuestro Dios, puedan tener el discernimiento de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es decir, una sociedad bombardeada por toda esta cultura, por toda esta forma de vivir. Es decir, ellos puedan entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso es un don. Eso es un don. Y hay que pedirlo, ¿no? Hay que pedirlo. Por lo general, hoy en día esto no lo pide nadie. Por eso tenemos las iglesias que tenemos, ¿no? Sin discernimiento. Por eso es una lotería donde entramos. ¿Por qué? No tenemos discernimiento. Entonces todo lo que nos digan está bien. Y no es así. Pero ¿cómo empieza? ¿No? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, discernimiento, ¿no?
Entonces ahí vamos a Hechos 5, porque por ahí lo que te estoy diciendo es abstracto, es decir, te lo digo, qué buen deseo. Pero vayamos a lo práctico, a la realidad. ¿Esto existe? Sí. Vamos a Hechos 5, versículo 14. Ahí me... Hechos 5, versículo 14. 5, Hechos 5, versículo 14. ¿Qué dice? Que pido que abunde más en el conocimiento, en la ciencia, en el discernimiento. No le des más vuelta, ¿no? Escuchá, porque por ahí te estoy diciendo algo que es bla, bla, bla. No, no, no. 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres. Perdón. 5:14. Me pasé. Para. Uy, me equivoqué de versículo. Ahí me volví loco. Pero decía que aumentaba en conocimiento y en cosas. Es decir, los que se iban convirtiendo aumentaba en conocimiento. Lo noté mal. Ahora después lo busco bien. Pero dice eso, ¿no? Que en hecho decía eso, ¿no? Que en realidad los que se iban convirtiendo aumentaban en ciencia y en conocimiento. Es decir, era algo que Dios les daba. Es decir, no es algo que yo estoy pidiendo, diciéndote, mandándote a un lugar donde no lo vas a recibir. Es decir, el que pida eso, el que se prepare, el que se pare de esta manera, es decir, va a lograrlo, ¿no? Es decir, va a tener ese pedido, ¿no? Así que, para que lo encuentre bien, porque ahora ya me quedé, me anoté acá para no perdérmelo, ¿no? Bueno, ahora no encuentro, listo. Después te lo pongo ahí. Es decir, bueno, eso. Es decir, esto es lo que necesitas para enfrentar todo este mundo espiritual, ¿no? Es decir, y Dios te lo da. ¿Está bien? Y Dios te lo da. Es decir, y el 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, y este discernimiento te va a dar esto, ¿no? Es decir, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, ¿no? De Cristo. Es decir, yo te vengo diciendo que tu honestidad es necesaria delante de Cristo. Es decir, tu honestidad es necesaria. No podés tener una vida deshonesta en todo esto, ¿no? Es decir, tenés que ser honesto, ¿no? Es decir, y el 11 está terrible, ¿no? Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, con este discernimiento, con esto que necesitas para esto, es decir, van a venir estas cosas. Es decir, porque vas a saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Es decir, no es ese versículo. Después yo lo voy a buscar bien. Tranquilo, ahora que estoy en el medio de cosas no puedo buscarlo bien. Así que vamos por ahí, ¿no? Es decir, acá cambia el título, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, ¿no? Cambia el título. El 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han rondado más bien para el progreso del Evangelio, ¿no? Para esta, siempre tenés que tener, ¿no? El contexto, lo que decimos, ¿no? Es decir, para el progreso de la sabiduría, del conocimiento de Cristo, ¿no? De tal manera, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han rondado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis visiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio, y todos los demás, el 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor, ¿no? Los hermanos se atreven a predicar, es decir, sabiendo que Dios le da la fortaleza como para que él pueda seguir predicando, aún estando preso y pasando todo esto, los hermanos, en vez de amedrentarse, es decir, esto es lo que tiene el reino de Dios, ¿no? Es decir, lo que no se entiende humanamente, es decir,
Eh, si yo estoy, si yo me animo aún frente a las adversidades, Dios te va a dar ese valor para seguir predicando. Es decir, eso es el mundo espiritual, es todo lo contrario a lo que es la vida humana, ¿no? Es decir, Pablo predica desde la cárcel diciendo, Señor, dame más fuerza para seguir predicando con la misma fuerza que prediqué cuando estaba libre. Es decir, no le pide que lo saque de la cárcel, sino que le dé más fuerza para seguir predicando de la misma manera que predicó siempre. ¿Está bien? Entonces, dice que al ver sus prisiones y el valor que el Espíritu Santo, Dios le daba a él para seguir predicando de esta manera, ellos se atrevieron a predicar, es decir, tuvieron más fuerza para seguir predicando. Es decir, es la vida en Dios, ¿no? Esta es la vida en Jesucristo. Es decir, no hay otra forma dentro de lo que es el cristianismo. No hay otra forma. Es decir, el cristianismo va a hacer esto. Es decir, si nosotros vemos que las comunidades cristianas son diezmadas, o son corridas, o son perseguidas, entonces el valor que nos va a dar el Espíritu Santo es a predicar más. Es decir, no es al revés. No es que yo necesito escaparme de ahí. Es decir, todos los que están predicando en lugares donde son difíciles, donde mueren, es decir, el valor que le da el Espíritu Santo es a predicar más. Y el valor que ellos demuestran a predicar más da valor a otros a seguir predicando. Entonces así funciona, no funciona escapándonos de todo esto y huyendo como huyen todos. Es decir, cuando esta pandemia empezó a ocurrir, vamos a salir corriendo como todos, como si no tuviéramos Dios. No podemos salir corriendo. Es decir, no podemos salir corriendo. Porque esto tiene que pasar. Porque en realidad todo lo que va a pasar ahora y todo lo que pasa en adelante es para que la gente pueda conocer a Dios. De esta forma, sí, de esta forma. De esta forma. Porque los corazones se han endurecido de tal manera que Dios necesita esta forma, es la única forma que van a poder conocer al Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos salir corriendo, porque si no, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a predicar? Entonces, ahí, en esa madurez, vamos a demostrar que realmente el Señor Jesucristo está con nosotros. Es así. Es así. El 14, vamos otra vez. Débora, si estás ahí, acércate un minuto. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, es decir, la frase humana tendría que decir, y la mayoría, al ver que estaba prisionero y estaba siendo tan maltratado, hubieran huido. No. Dice totalmente lo contrario, ¿no? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Bueno, eso lo logra solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Es decir, es todo lo contrario. Un minuto. Ahí estoy. Es todo lo contrario a lo que sería humanamente, ¿no? Ya está, gracias, amor. Es decir, ahí voy a... Sí, no. Vamos otra vez. Y el 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa
del Evangelio, ¿no? Es decir, de una forma o de otra, Dios está siendo predicado, ¿no? Así que es muy diferente en lo que la perspectiva que nosotros a veces tenemos humanamente de lo que es lo espiritual, ¿no? Es decir, no se compara, ¿no? Es muy, 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 muy diferente. Dice, y en el 18 dice, pues, ¿qué pues? No, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿no? Es decir, fíjate cómo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, ¿no? De lo que estamos hablando, lo necesario que es el Espíritu Santo para cualquier ministerio, ¿no? Esto resultará en mi liberación, es decir, en mi salvación, no en mi liberación momentánea, carcelaria, sino en mi salvación, ¿no? Es decir, todos estos frutos van a resultar en mi salvación, ¿no? ¿Está bien? 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, hasta bien en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Y ahí yo me había anotado Romanos 12:1. A menos esto lo anoté bien. Cuando se refiere a cuerpo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿no? Es decir, tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Es decir, presentarla como un sacrificio vivo, ¿no? En mi cuerpo, o por vida o por muerte, es decir, estoy presentado de esta manera, ¿no? El 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, ¿no? Vivir el presente es Cristo, una ganancia, es decir, y el morir es ganancia, es decir, es tener una labor fructífera, es decir, el ministerio ha progresado visiblemente, es decir, he tenido una ganancia fructífera, es decir, realmente mi muerte va a ser que mi ministerio ha terminado y que realmente ha sido para bien, ¿no? Entonces, a eso más o menos se está refiriendo. Bueno, ahora tu perspectiva, mi perspectiva de lo que es el Evangelio, de lo que es la situación de que por la que estás atravesando, por la que vas a pasar, no se quede simplemente en los conflictos en que te puedan detener momentáneamente, sino que puedas enfrentar todos los conflictos que estén delante tuyo, es decir, con esa autoridad que te da el Espíritu Santo, que te da Dios. Es decir, no se puede de otra manera, no se puede. Y esto se hace viviendo de una manera digna, honesta delante de Dios. Es decir, si vos podés ser honesto delante de Dios, viendo tus limitaciones y también muchas veces saliendo de tu perspectiva de que Dios te tiene que dar todo a vos o tiene que hacer todo a vos, entonces, y empezar a pensar en los demás, es decir, a que los otros puedan llegar a conocer a Cristo, entonces Dios va a actuar en tu vida de verdad. ¿Está bien? De verdad. Entonces, de esto se trata todo. No tiene mucha vuelta. Es decir, te vuelvo a repetir, el cristianismo está siempre en conflicto. En conflicto. ¿Está bien? Nunca va a estar en paz con el mundo. Es decir, si decidiste en buen tiempo aceptar el cristianismo con tu forma de vida, entonces siempre va a ser un eterno conflicto con el mundo. Es decir, no hay otra forma. Pero tenés la fuerza y tenés el Espíritu Santo para confrontar todo ese conflicto y salir parado cuando termine. Es decir, bien parado.
Entonces, como todas las cartas apostólicas, es un aliento para que vos sigas peleando aún en contra de la adversidad que se te presenta, ¿no? Porque en realidad todo es para que progrese el Evangelio. Te pase lo que te pase en tu vida, lo que me pase en mi vida. Siempre va a ser para que el Evangelio prospere, ¿no? Y al fin y al cabo, esa es la gran comisión. Y de esta manera tendría que ser, ¿no? Así que bueno, hoy te aliento a esto. Te debo el versículo, ahora después te lo pongo. Ahí para que se concluya eso. Así que bueno, voy a orar y bueno, vamos a pedir por Marcos para que él pueda salir adelante con esta cuestión del corona, y para todos los que están atravesando en este momento en la iglesia y en todos lados alguna situación, para que Dios los haga fuerte y puedan seguir predicando a Cristo, ¿no? Marcos, creo que por ahí también Dios te va a llevar a un lugar donde necesiten escuchar de Cristo, ¿no? También les pido por Julio, para que él pueda también sobrellevar todas las situaciones que está pasando, y así por muchos hermanos que por ahí me estoy olvidando ahora, pero que están presentes en todas las oraciones en el chat de la iglesia, ¿no? Así que, Janina, te saludo ahora porque ayer no te saludé por tu cumpleaños. Te mando mucho, que Dios te bendiga un montón, con tu embarazo, con la bebé. Es decir, nunca me olvido el día que llegaste a la iglesia y la primera vez que hablamos acá en Ituzaingó, y que cuando pase todo esto podamos vernos y pueda conocer a tu hija, ¿no? Así que les mando un abrazo, vamos a orar y nos estamos viendo mañana en el seminario. Oscar, también te mando un abrazo ahí, te saludo. Así que, Señor Jesucristo, primero te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Te pido por el cuerpo de Cristo, Señor, por la iglesia, Señor, para que reciba discernimiento, Señor, y que pueda vivir en ese discernimiento, Señor, no que lo tenga pasivo o muerto, Señor, sino que pueda realmente usarlo y vivir, Señor, para que pueda entenderte, para que pueda aprender, Señor, a probar lo que es diferente, Señor, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, Señor, y que no sea engañado, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por las iglesias, Señor. Te pido por todos los que están parándose, Señor, para predicar el Evangelio, pase lo que pase, Señor, para que tengamos esa fuerza, Señor, y al fin del día estar parados, Señor. Te agradezco por todos mis hermanos que no conozco, Señor, que están ahí, que puedan ser bendecidos, Señor, y acompañados en estos días, Señor, que son arduos, Señor, difíciles, pero que todo va a ser para bien, Señor. Porque en nuestra vida, Señor, todo es para bien, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor. Vos sos Dios, el Señor, nuestro Rey y Salvador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos mañana en el seminario. Los amo. Dios los bendiga a todos.